Muchísimas gracias. Damos paso entonces al panel Competitividad, Combustibles, Ventana de Oportunidad para el GLP. Le damos la bienvenida a los señores Johan Patiño, vicepresidente comercial de combustibles de la organización Terpel de Colombia. Cristian Jaramillo, consultor experto. Jorge Alirio Ortiz, coordinador del Grupo de Gas Combustible del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Y nuestro moderador, el señor Juan Manuel Morales, gerente general de Empresas Gasco de Colombia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días. Gracias a la invitación, Alejandro, por este evento, y creo que es un espacio muy importante para el desarrollo del sector, de la industria, en un momento importante para el país. Es un honor para mí moderar este panel sobre la competitividad de combustibles en un momento en el que el GLP se presenta como una alternativa estratégica para Colombia. Y creo que hoy nos convoca una pregunta clave en esta conversación, y es ¿cómo podemos aprovechar esta ventana de oportunidad que se abre ante la escasez de otros combustibles, y qué debemos hacer para que el GLP se consolide como una solución energética sostenible, competitiva en el largo plazo? Yo creo que esa es como la esencia de esta conversación. Un poquito de dinámica: hemos definido dividir este panel como en 3 secciones. Un poco es hablar sobre cómo podemos aprovechar la competitividad o la oportunidad, esta ventana de oportunidad que tenemos ahora. La segunda es entender un poco también desde una realidad logística, operativa, técnica, etcétera, dónde debemos dar la pelea, tal vez. Y finalmente, y creo que es la más importante de la conversación, es ¿cómo hacemos para que esta conversación no sea una oportunidad, una flor de un día, sino se mantenga en el tiempo? Que yo creo que es en esencia lo que como sector quisiéramos, de un tema de una sostenibilidad en el negocio. Entonces, gracias, Adrián, por tu presentación y por tal vez ese análisis de lo que es en el mercado internacional, y también a la presentación que nos hicieron inicialmente el señor Brito sobre un poco cómo estamos viendo las cosas. Entonces, para arrancar, y como les decía, quisiera aprovechar este espacio para ver cómo aprovechamos esta ventana de oportunidad, que yo creo que es un tema fundamental. Entonces, partamos del contexto actual, en donde es bien sabido problemas que está presentando otros combustibles, particularmente el tema de gas natural en Colombia, y un ruido muy fuerte sobre qué vamos a hacer para atender unos requerimientos en el mediano plazo. Entonces, esta pregunta sería abierta en general para todos, y es ¿qué necesitamos como sector para aprovechar esta oportunidad? Y tal vez arrancaría, como Adrián ya habló, para que tenga tiempo para descansar, se la votaría a Johan inicialmente para que nos cuente un poquito desde Terpel cómo ven esto, y iniciemos por ahí. Muchas gracias, Juan. Muy buenos días. Un saludo especial a mis compañeros de panel. Alejandro, por la invitación. Bueno, en esta oportunidad les quiero compartir que en el propósito que tenemos como marca de impulsar, movilizar a las personas, las empresas y el país, sin duda estamos viendo en este producto, en nuestro producto GLP, una gran oportunidad para complementar esa oferta de energéticos que tenemos. Pues Terpel es un jugador que se identifica, y ustedes ven, como un jugador tradicional en la comercialización de combustibles, hidrocarburos tradicionales, pero
somos conscientes de la transición a la que estamos y hemos decidido garantizar al mercado, al país, toda la canasta de energéticos. Y es por eso que GLP y la electromovilidad hacen parte de esa transición, siendo el GLP claramente un combustible más noble, de menos emisiones. Y decidimos hace un par de años ser parte de esa iniciativa del gobierno para llevar a la realidad la oferta del autogás o GLP en estaciones de servicio. Y empezamos un piloto en el año 2021, donde construimos la primera estación de GLP para este país en la ciudad de Cartagena. Y este piloto pues se ha venido ampliando y hoy ya estamos en 4 ciudades, próximamente en 6, ya tenemos 10 estaciones, más de 3.000 vehículos, donde sin duda vemos con muy buenos ojos, con mucho optimismo, ese gran espacio que nos da esta industria para crecer en la oferta del producto en el mercado colombiano. ¿Qué hay que hacer? Pues el reto va a estar en cómo tener desde la normativa los incentivos necesarios pues, para desarrollar de manera escalonada la oferta de este combustible en la red de estaciones de servicio. No solamente desde la parte técnica de cómo construir una estación, sino también desde la reglamentación que involucra al usuario. Es decir, hoy, en el país, en el GNB, que es una gran escuela, por supuesto que estamos capitalizando y aprendiendo allí, tenemos que el éxito para desarrollar el mercado de auto GLP es demostrarle a ese usuario las bondades, el beneficio, y él principalmente piensa en el ahorro. De ahí viene el tema de precios, ¿no? Y autonomía. Pero además del compromiso que él tiene que tener para sí mismo tener el incentivo necesario de generar una conversión y no esperar de pronto una compañía, una marca que tenga que subsidiarle esta conversión. Y de ahí se deriva de cómo el gobierno, en los controles que tiene sobre el suministro de gas natural vehicular y GLP, que es el SICOM, pues que también entienda y adapte a la mecánica de este mercado, pues para que el usuario tenga esos incentivos y la tranquilidad pues de que el energético que se está ofreciendo va a tener sostenibilidad y durabilidad en el tiempo, en los beneficios que se ofrecen. Eso es lo que consideramos desde nuestra organización como una gran oportunidad para el desarrollo del autogás o GLP. Gracias, John. Doctor Cristian, ¿usted cómo la ve? Gracias, Juan, y gracias, Alejandro, por la invitación. A riesgo de parecer repetitivo, digamos, la historia es similar, ¿cierto? La primera cosa es tener un mercado, ya hablamos de que hay unos mercados interesados en darle crecimiento, mercados de alto valor, listo, dejemos eso ahí, cultivar el mercado es una cosa importante. Necesitamos infraestructura y necesitamos una señal regulatoria de liberación. Hablaban hace un rato de paridad de importación, eso suena un poquito como a yo pongo un precio, pero el precio que pongo es el internacional. No, si vamos a tener paridad de importación, eso debería ser transitorio, lo que hay que hacer es liberar. Y sí, eso nos llevará a un mercado en el que la paridad de importación será lo que domine. Pero lo que necesitamos es liberar y va a haber un momento intermedio en que, y entiendo, el gobierno debería estar preocupado de que la infraestructura de importación que tengamos esté un poco limitada y que alguien pretenda extraer rentas del mercado, puedo entender que les preocupe. Entonces ahí podrán tener un ejercicio de paridad de IMPO. Pero lo que necesitamos son señales que vamos a liberar el mercado y que los privados, que ya sabemos que lo pueden hacer en este sector, a diferencia del gas natural, en donde no son capaces de construir infraestructura de importación con sus propios recursos sin mucho apoyo del gobierno, que los privados se movilicen a pensar una infraestructura de importación que nos destete de Ecopetrol. Porque es que Ecopetrol es la fuente de ruido de este mercado desde hace mucho tiempo, pero ahora cada vez es más irrelevante en tamaño. A Ecopetrol le va a gustar, porque le va a gustar poder vender su GLP caro. Entonces ahí tenemos una ventana de oportunidad. Bueno, Jorge Alirio, le botó usted la pelota desde el lado del ministerio un poquito antes de meternos en temas de política energética, pero ¿cómo la ve? Bueno, muchas gracias, buen día para todos y a Gasnova, muchas gracias por la invitación. Ahí consideramos que hay mercados importantes que ya los tienen identificados y en los comités de los últimos meses hemos mirado el aumento del GLP en ciertos nichos importantes de desarrollo. En el tema comercial, industrial, hemos mirado que ha crecido bastante y ante la coyuntura que tenemos de otros energéticos, considero que es una coyuntura importante para que el GLP se posicione un poco más. En el mismo sentido, siguen habiendo otros mercados. Nosotros tenemos un proyecto de inversión importante que de pronto no hemos sido tan exitosos, no sé si hace un poco más de venderle un poco paz o hacerle propaganda,
Como ustedes saben, hace unos 3 o 4 años sacamos el proyecto de inversión para sustitución de leña y enfocar en reducir la leña, y el primer paso importante era como reemplazarlo por GLP, e igualmente tendrá un proceso de crecimiento donde las líneas llegarán con otro tipo de energéticos, pero no hemos sido muy exitosos. Llevamos un par de años, llevamos solo un proyecto desarrollado. Este año creo que nos aprobaron 2 proyectos en la UDME, pero no hemos sido demasiado exitosos en función de vender y entregar esos recursos que tenemos para el desarrollo de esos proyectos. Que la idea es hacer una socialización de aquí a fin de año y que las empresas se motiven a desarrollar ese tipo de proyectos. Gracias. Adrián, en la presentación nos decía, señores, no se preocupen que lo que hay es gas. El tema del precio hay que trabajarlo, pero pues ustedes no van a determinar el precio. Y hay 2 jugadores que hablan en serio en esto, que es Estados Unidos y China, para ponerlo fácil. Usted como que conoce, digamos, el sector o que conoce qué está pasando en el mundo, ¿cómo ve esas oportunidades en Colombia? ¿Qué ve? Pues en realidad no podía yo no podría imaginarme un ambiente más positivo para el GLP que el que existe en Colombia actualmente. O sea, hablamos de un mercado que está subutilizado, el crecimiento del GLP debería ser mucho mayor. Una de las anclas que tenía el crecimiento del GLP en Colombia, esta competencia desleal que tenía con el gas natural. El gobierno escogió al gas natural como el hijo pródigo, y el hijo pródigo ahorita acaba de chocar el coche y anda buscando qué hacer, ¿no? Entonces hay que, una vez ahorita con esta paridad de circunstancias donde los 2 productos se tienen que importar, los 2 productos se tienen que distribuir al sur del país, es importante entender que por primera vez quizá en Colombia el GLP y el gas natural van a pelear en las mismas condiciones. Y una vez más, entendiendo esto, te das cuenta que a veces el gas natural va a ganar y muchas veces también el gas LP va a ganar cuando antes no se podía por esta competencia desleal. El gas LP obviamente es más fácil de distribuir, es una mucho mejor alternativa para combatir la pobreza energética que el gas natural. Obviamente la distribución ya vieron, es completamente capaz de surtir a Colombia muchas veces de lo que necesita. Además que la inversión necesaria es mucho más ágil y mucho menor. Entonces, ya en igualdad de condiciones y ya sin favoritismos, vemos que el futuro del gas LP es ideal, sobre todo por lo que le platiqué, donde el mundo está abriéndose cada vez más al gas natural licuado, va a encarecer el producto aún más, el importado, y el gas LP, por esta pausa que tiene el sector petroquímico, vemos que va a estar precios relativamente estables por los siguientes años, creando las condiciones idóneas para un mayor crecimiento y que realmente el gas LP tome el lugar que debe en la matriz energética colombiana. Gracias, Adrián. A ver, vamos a polemizar un poquito, se la voy a votar a Cristian para no meter en camisa de 11 varas a Jorge Alirio desde el ministerio. Cristian, usted ha sido comisionado y ha participado en desarrollo de política y usted acaba de decir, oye, yo creo que el mercado debería liberar el precio. Y es un tema claro del tema importación y de lo que nos estamos viendo. ¿Qué otros temas regulatorios usted ve importantes que se deberían trabajar para pues, aprovechar esta ventana de oportunidad que se estaría dando? Y también desde su experiencia de por qué en algunos momentos ha sido difícil tomar ciertas decisiones. ¿Qué cree que en las condiciones de hoy ayuda para que eso sea más fácil? La segunda pregunta trae un montón de veneno, pero bueno, ya casé la pelea con Ecopetrol, entonces ahí vamos otra vez. Uno necesita, a pesar de que las inversiones aquí se recuperan en más corto tiempo, son más ágiles, las inversiones en infraestructura de importación, uno necesita tener tranquilidad a 4 o 5 años de que el negocio se va a poder monetizar. Y eso aquí no lo tenemos. Entonces, en el camino intermedio a esa liberación, uno tiene que asegurarse que todos estemos viendo en los próximos 3 a 5 años el panorama, que es un panorama en el que no hay GLP local.
pero tienen que decírnoslo y no estarnos anunciando que fresco, que ahí va a haber, que no sé qué. Afortunadamente eso ya se ha ido decantando. Ahora, que yo vea el panorama así, implica que va a haber una corrida a tratar de conseguir ese GLP barato, presumiblemente local. Sería muy bueno que entonces, de alguna forma, lográramos que ese GLP local se pudiera comprometer a por lo menos 3 o 5 años. De manera que uno sepa, en los próximos 3 o 5 años tengo esto y me falta esto. Y eso que me falta lo voy a ir a tratar allá. Esas son, yo lo llamaría carpintería regulatoria, porque, insisto, el objetivo de hacer eso en los próximos 3 a 5 años es poder liberar más allá, poder decir después ya te dejo en paz, esto es un mercado en competencia, tengo otra gente que está trayendo de afuera y ojalá no estemos tan preocupados de cuál es la declaración de Ecopetrol todos los años, porque si Ecopetrol no tiene, miramos afuera y el precio va a dar lo mismo. Y aquí vale la pena algo que no es regulación, de hecho explícitamente no es regulación. Si el precio se sube, hay una franja de consumidores asociadas a, digamos, lo que podríamos llamar la política redistributiva del Estado que hay que proteger. Eso no deja de ser cierto. Y esa franja, hoy en día no tenemos subsidios de GLP en todo el país. Eso va a ampliarse. Va a ser muy difícil no hacer subsidios en todo el país. Vamos a tener que focalizar mucho mejor para no andar dándole subsidios a los que no son. También es cierto. Pero el gobierno tiene que estar listo a agrandar la billetera porque eso le va a costar más. Los subsidios va a tocar seguírselos dando a la gente pobre. Hay razones para eso, no son razones de mercado, son razones muy valiosas y va a tocar tener la plata. Plata que por si no hemos visto, no está. Entonces ahí vamos a tener un problema a resolver con algunas eficiencias en focalización y yo creo que esa señal que no viene del regulador, casi que no viene ni siquiera del ministerio, viene de una interacción con el legislativo, viene de la discusión más grande de tenemos que asegurar el aprovisionamiento en el presupuesto de los subsidios y que esto no sea una fiesta todos los años en que estamos penando. Esa es una cosa un poquito más grande que va a tocar también ajustar, porque no nos podemos desentender. Gracias. Aprovechando que tocó el tema de subsidios, démosle la oportunidad a Jorge Alirio para que hable un poquito sobre qué ha venido haciendo el ministerio, en qué está y cómo está viendo la situación. Bueno, como ustedes saben, últimamente estamos penando por el tema de subsidios. Obviamente el tema fiscal no está en la mejor situación y obviamente eso conlleva que nos den de pronto no lo que nosotros proyectamos y hablamos, requerimos para poder cumplir con todo, siendo que un compromiso del Ministerio de la Nación en función de cumplir con los subsidios que las empresas, pues, dentro de este proceso entregan y que estamos viendo a las empresas. A pesar de eso, nos dieron unos recursos que no alcanzaban para el año y estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios internamente para llevar al menos el pago de subsidios hasta el tercer trimestre del presente año, a través de unos traslados de otros proyectos y una serie de manejos internos para poder ubicar esos dineros ahí y terminar como el año pasado, que terminamos viendo básicamente el último trimestre y con eso pues nos da un poco de respiro a las empresas en función de los flujos de caja que necesitan. En el mismo sentido, como lo menciona Cristian, estamos mirando opciones de una mejor focalización del subsidio. Es un tema importante, ya pues sabemos que son recursos públicos y que se deben focalizar de la mejor forma posible. Igual hemos identificado y como es de conocimiento de varios de ustedes, temas no tan bien manejados dentro de la entrega del subsidio, a pesar de que el aplicativo lo hemos fortalecido en los últimos 2 años fuertemente y lo seguiremos fortaleciendo, que es como la herramienta principal e inicial para poder mitigar todo este tema de no tener una focalización correcta dentro del tema de subsidios. Una de las cosas que queremos, y yo creo que el espacio es importante mencionarlo, es básicamente queremos que haya una relación más sólida entre la empresa distribuidora y su aliado estratégico, por llamarlo de alguna forma, con el fin de poder asegurar una mejor focalización. Consideramos que la relación ahorita es muy informal y eso de pronto no nos ayuda tanto a tener un mejor trabajo en la distribución de estos dineros. Gracias. Bueno, salgámonos un poquito de los cilindros y vamos a la industria y tal vez esa solución que podemos ser como sector para atender una escasez que se está presentando en otro combustible. Entonces, tal vez la pregunta, y la hago general, el que quiera obviamente me dice, y es, ¿en dónde podemos dar la pelea? ¿Cómo aprovechamos esta coyuntura ya
y miremosla en el corto plazo, 3 años, si podemos poner un horizonte, y después hablamos del largo plazo. Pero en el corto plazo, para hacer realmente una solución a la industria colombiana que está requiriendo tener necesidades claras de un combustible, ¿qué podríamos hacer? Entonces, no sé, ¿quién quisiera arrancar? Bueno, pues me lanzo, Juan. Yo Gracias. tal vez diría que más que dar una pelea es en dónde podemos sumar. Sin duda, como les contaba, en lo que estamos observando con bastante entusiasmo al vincular este nuevo producto a nuestro portafolio de energéticos, vemos que es muy oportuno, como bien lo señalan y todos conocemos, en las diferentes coyunturas que hay de otro producto sustituto, que es el GNV, y que hemos venido desarrollando por más de 40 años el mercado para este producto, y que tiene unas ciclicidades, y que tiene que tener un precio competitivo, que tiene mucho que ver con lo que se hablaba ahora, pero pues ya sabemos que en esas variables macroeconómicas podemos decirle al mercado que hay estabilidad tanto en la oferta como en un precio que sea competitivo, que le permite desarrollar el mercado. Entonces yo sí creo genuinamente que el autogás, el GLP, en la industria automotriz llegó para quedarse y va a tener un espacio muy representativo en ir ganando cuota de mercado, porque más que ir a competir, o como bien ya lo señalaron, no es estar de pelea con el GNV, pues le va a dar la oportunidad a los consumidores en nuestro país para ver en este energético un energético que a él le represente un beneficio económico porque tiene ahorro, tiene mayor autonomía y hay estabilidad en el suministro. Y por supuesto, pues hay una red o hay una industria que le sigue apostando a invertir para disponibilizarlo. Entonces yo creo que hay que, insisto, más que dar la pelea, llegar a complementar ese buen portafolio y seguir apostando al desarrollo del mismo. Gracias. No sé, Cristian, ¿usted quiere? Sí, yo veo, digamos, factores estructurales. El más evidente es la logística. Si estamos hablando de que vamos a cada vez más importar GLP, pues eso entra por un puerto. ¿Qué nos cuesta llevarlo a tierra adentro? Y es notoriamente difícil dejar que nos dejen montarnos al tubo, nos lo cobran carísimo, entonces nos toca a punta de camión. Entonces una manera inmediata es pensar, pues empecemos por lo que está cerca de los puertos, que tiene una logística más barata. Ahora, de esas zonas, el Atlántico, de la zona de la costa atlántica que tiene una penetración de gas muy alta y que va a tener gas local, ellos no tienen realmente el déficit de gas que vamos a tener aquí en el interior, pues de pronto va a ser más difícil. Esa es una manera de verlo. Otra manera son los mercados que van a quedar huérfanos. El GNV está ahí pulpa para ir a comérselo. Yo no sé muy bien el GNV del transporte masivo cómo funciona, porque ellos tienen maneras de hacer presión por otro lado. Digamos, Transmilenio entra y habla con el alcalde de Bogotá y eso movilizan otras formas de conseguir GNV, pero uno debería poder colonizar el GNV de pequeña escala, el de los taxis y vehículos híbridos. Esa es otra manera de verlo. Y la última, que es una combinación de las dos, es hay unas zonas del país que hemos maltratado en términos de suministro de gas combustible, el sur del país. Recientemente todo esto de que tuvimos que reforzar la entrada por Tumaco para tratar de llegar, es una zona difícil de acceder, pero uno creería que es una zona que deberíamos poder entrar, no dejar, digamos, proteger del gas natural que no va a llegar allá y crecer en más, copando más espacios económicos. Gracias. Adrián o Jorge Lirio, ¿quisieran comentar algo? Sí, yo creo que es importante entender que nada más no todo es precio. Obviamente en muchos aspectos, por ejemplo, el autogás habla de limpieza en cuanto a emisiones mucho mayor que el diésel, mucho mayor que la gasolina. Entonces, en teoría, en el discurso, el autogás tiene mucho más beneficios para el ambiente que el diésel y la gasolina. Pero también de otra manera, todos los motores a diésel que existan en Colombia deberían estar bajo amenaza de un reemplazo de GLP. O sea, a futuro es una básica, un destino donde se puede llegar más limpio. Pero no nada más en precio. En el consumo industrial, correctamente, va a haber industrias que van a ser órfanas por la falta del producto, pero también puedes llegar en igualdad de circunstancias con un diseño de contratos mucho más favorables y más amistoso con el consumidor.
Nada de contrato take or pay, 3 años y tienes que pagar lo que no utilices. Si yo llego con la flexibilidad de contrato, nada más pagas lo que tú consumas, aquí está disponible, el poder calorífico del propano es mayor que el gas natural, entonces a lo mejor hace que tu máquina funcione mejor. Si tú entiendes las virtudes del producto en sí, puedes llegar de tú a tú en la competencia en general del mercado. Y al fin y al cabo también hay que pensar fuera de la caja. Siempre se piensa mucho, por ejemplo, de Cartagena a Nariño, de Cartagena a Putumayo. Esa columna vertebral es la debilidad de Colombia por los costos. Pero ¿por qué no traer el producto, unirse con Ecuador y traer producto por medio de la terminal existente en Ecuador? Pensar fuera de la caja, en lo que quizás se desarrolla una terminal en el Pacífico, ¿no? Entonces yo creo que es momento de pensar, por lo menos regionalmente, cómo utilizar las alianzas que muchas de estas empresas en Colombia tienen con operaciones en otros países. Entonces puedes comprar a mayor volumen, con mejores condiciones, etcétera, etcétera, y hacer simplemente lo que llaman el milk run, las paradas de leche bajando productos en los distintos puntos. Y eso es entender el mercado y poder diseñar una estrategia que sea factible. Una de las historias que me gusta más, estos camiones amarillos escolares que vemos en las películas en Estados Unidos, en Los Ángeles, el GLP es mucho, la gasolina o el diésel son más o menos equiparables en el costo, pero todos los camiones para niños utilizan GLP. No porque sea más barato, simplemente porque el tráfico de Los Ángeles es similar al tráfico de Bogotá, que hemos estado experimentando los últimos 2 días, pero hace que la pregunta es, tú como padre de familia, ¿qué quieres utilizar? ¿Que tus hijos estén respirando las emisiones del diésel en el tráfico o algo mucho más limpio que son las emisiones de un camión basado a propano? No es competencia de precio, es competencia por la realidad de cada una de las características del mercado. Entonces, no nada más, una vez más, es Messi versus Ronaldo, entender qué es lo que hace cada uno favorito en cada una de las situaciones y aplicar la mejor solución posible. Gracias, Jorge Livio. Gracias, Juan. Nosotros también, pues fuera del tema industrial y comercial, vemos un potencial importante en el auto GLP y en el auto GLP. Y por lo cual nos toca desde nuestro lado fortalecer ciertas cosas como el tema del GLP en el SICON, en ese proceso estamos también, como en el tema de las guías digitales, tanto para GLP y otros subproductos que tenemos ahí que no están todavía estandarizados en esa línea. Entonces, es trabajar en eso y finalizar el año, comenzar el año con guías digitales ya casi en todos los productos del sector. Adrián. De acuerdo con la presentación que nos acabas de hacer y un poco las tendencias internacionales, un poco es cómo se podrían favorecer el posicionamiento del GLP en sectores industriales y en generación eléctrica en Colombia. Y como sector, ¿cómo crees que deberíamos contratarnos en ese mercado internacional sabiendo que vamos a ir a buscar un producto que hay suficiente en el mercado y cuál debería ser esa manera para aprovechar el momento? Bueno, empezando con industrial, simplemente entendiendo lugares donde hay debilidad de suministro del gas natural y llegar con una propuesta de seguridad de suministro del gas LP. No hay gas más caro que el que no se tiene. Entender cuáles son las magnitudes con enfocarse en la flexibilidad que tenemos en los contratos. No tenemos que hacer contratos a largo plazo, simplemente utilizar esta flexibilidad que no existe generalmente en el mercado del gas natural, esta necesidad de tener un take or pay, y además de utilizar esta situación de que en un problema de red, supongamos que algo pase en el suministro, si tu tanque está lleno, tú puedes seguir operando. Esto obviamente es una gran ventaja que se tiene que utilizar. A mí me gusta la idea. Estuve en marzo, fui al Congreso de Japón y justamente acababa de tener un terremoto en Japón, en el norte del país, justamente en una de las terminales más grandes de gas LP en Japón. Y se desconectó todo
por la cuestión del terremoto, el gas natural dejó de llegar, etc. Y los japoneses, siendo tan pragmáticos, simplemente, bueno, tenemos la terminal del lado contrario donde está el problema, tenemos mucho gas LP, y movieron generadores para poder surtir de electricidad a la zona que estaba afectada por la falta de gas y electricidad. Entonces se vuelve, y hay toda una política de respuesta rápida a base de GLP a un desastre natural, que desafortunadamente en América Latina pasa seguido, sobre todo deslaves y cosas de lluvia, etc. Entonces crear un equipo donde el gas natural no puedes llegarlo si no hay, pero tú puedes movilizar una flota de gas LP en respuesta y llevar electricidad donde no haya para poder apoyar a los rescatistas, etcétera, etcétera. Entonces, una vez más, es entender la dinámica y las virtudes que tiene este producto y crear modelos de negocios que enfaticen esta bondad. Fui a Polonia en marzo al Congreso de Gas LP de Europa y estaba platicando con un alemán que tenía un negocio muy particular. Él, como Alemania, transición energética, coche eléctrico, ya saben, él tiene generadores, camiones con generadores a base de propano, que la gente que se les acabó la carga de electricidad de su carro le habla, oye, me quedé botado, ven por mí, y va con el camión de propano, con el generador y le carga el coche que se quedó detenido por falta de electricidad. El GLP al rescate. Pero ese es entender la bondad del producto, entender la facilidad de transporte y aprovecharlo al máximo. No se van a ganar todas las batallas, pero hay que estar en la competencia y aprender a presentar una propuesta alternativa, sobre todo en este momento único para Colombia, donde los precios de gas natural van a seguir subiendo y el gas LP va a mantenerse estable, independientemente si se ha importado o no. Me quedaste viendo un pedacito, y es, en términos de contratos, o sea, si vamos a importar, ¿cuál debería ser la mejor manera para importar y cómo acceder a eso y qué deberíamos hacer? Y acá creo que hay dos componentes, la molécula y el transporte internacional. Y hay un tercero que es la tarifa de terminal. Entonces, ¿cómo funciona el mercado internacional? Si tú vas a comprar el precio del producto Mont Belvieu es el mismo para todos. El flete varía dependiendo del tamaño de tu buque. Obviamente, entre más grande el buque, más barato es el flete por tonelada. Y la tercera es la tarifa de terminal, que es lo que te cobran los vendedores, los productores en Mont Belvieu, en la costa del Golfo. Estoy viendo a mi amigo Bill Briggs por allá en el Freeport vendiendo. Entonces, y eso se basa en las condiciones del mercado. Entre más frecuencia de buques tengas, mayor duración del producto, tu tarifa de terminal va a ser mejor, por ende vas a tener un precio mucho más accesible. Entonces la jugada, la respuesta a tu pregunta es, ¿cómo puedo yo maximizar mi volumen de compras y mi frecuencia? Obviamente el mercado colombiano está creciendo, pero aún no lo pone en las grandes ligas en cuanto a volumen. O sea, México, por ejemplo, importa alrededor de 3 veces en un mes lo que importa Colombia en un año. Brasil importa alrededor de 2 veces en un mes lo que importa Colombia en un año. Entonces, todavía es complicado, pero, como lo mencioné, una gran ventaja que tiene Colombia es que las empresas que están aquí tienen operaciones en otros países. Entonces, ¿cómo utilizar ese músculo para unificar volumen y poder tener un buque mayor y tener condiciones de tarifa de terminal mucho más accesibles? Entonces, es un proceso que se va a dar, pero eventualmente es la mejor manera de tener condiciones a largo plazo del mercado. Y entender esta dinámica de la tarifa de terminal es muy importante porque ahorita está en 5 centavos por galón, que se le suma al precio Mont Belvieu, pero por ejemplo en septiembre pasado estaba en 35 centavos por galón, lo cual si uno compra spot, pues es carísimo
versus uno de contrato que te mantiene 5 o 6 centavos por galón. Entonces, salir a aprender es algo que nosotros obviamente les podemos ayudar mucho a entender cómo funciona el mercado, pero la meta, Juan Manuel, es básicamente más volumen y más frecuencia para poder tener un contrato a largo plazo, lo que te da las mejores condiciones y un precio mucho más competitivo. ¿Alguien quiere comentar algo? Cristian lo veía como con... Sí, lo que pasa es que me meto en el tercer pedazo de lo que usted había anunciado. Entonces, si quiere, aguántele y ya pasamos para... ¿Alguno tiene un comentario adicional o...? Listo. Entonces, bueno, si quieren nos pasamos al futuro, y es cómo quedarnos en esta oportunidad de mercado. Y tal vez, como bien lo mencionaba Johan, más que esto no es una pelea, claramente es cómo complementamos la canasta energética del país. Yo creo que esa es la conversación importante, y que sea el GLP como jugador relevante en la canasta energética. Entonces, abierta, ¿qué debemos hacer para que esta oportunidad no sea flor de un día, sino una apuesta sostenible en el tiempo? Y yo creo que para ahí sí a querer meter, Cristian. Sí, digamos, lo primero es, nosotros en el GLP hemos tenido como estos pequeños mercados locales que el gobierno con la regulación se ha encargado de mantenerles un gas barato, que no tienen una posibilidad de crecer. Este ejercicio del GLP es para los hogares pobres. Eso se acabó. Lo primero que tenemos que hacer es ver que eso no va a volver. A la vuelta de nada ya no vamos a tener gas barato de Ecopetrol, no va a ser suficiente, de manera que eso nunca ha tenido una expectativa de crecimiento muy grande, pero además el gas barato ahí se acabó. Algo así como el refugio local para las empresas del sector, en donde se podían esconder y estaban... Eso se acabó. Todos vamos a salir a pelear en la grande. Cuando uno se hace esa idea, entonces dice, ok, tenemos una ventana de oportunidad. No voy a decir que es buena, porque esto no es bueno para el país, pero la tenemos. No es solo el gas natural el que está faltando, que es nuestro competidor directo. No va a haber energía eléctrica. O sea, la escasez va a ser también en lo que podríamos llamar energía eléctrica confiable. Estamos sometidos a que gente en las industrias que tenga una necesidad de confiabilidad muy alta va a tener que tener respaldo propio. Ojalá no lo hagan con diésel, lo pueden hacer con GLP. Sí, claro. En este momento usted trata de poner una industria de alta demanda en la zona de la Sabana de Bogotá y en él le va a decir, se te tiene pero como en el 2030, porque no tengo redes. Pero el problema de abastecimiento de energía eléctrica está ahí y el GLP es una solución de autogeneración. Entonces, primero, se nos va a acabar el pequeño refugio tranquilo. Vamos a salir a competir en el océano abierto. Segundo, los competidores están en la inmunda. Es un buen momento. Podemos verlo como una cosa de 3 años o podemos verlo como una cosa para que cuando los competidores se les enderece el barco no nos puedan quitar lo que hayamos ganado. Y yo creo que ahí la cuestión es tamaño y plazo. Yo tengo que poder hacer un compromiso, entrar al mercado y decir, yo voy a comprometerme a que voy a poner le voy a apostar a que voy a estar importando un montón y voy a salir a buscar un suministro que va a ser tamañudo, pero durante un tiempo largo. Interesantemente, el mismo problema está teniendo el gas natural y se están volviendo un 8. Nosotros nos hemos vuelto un 8 con eso toda la vida. Ellos se están volviendo un 8. ¿Me le mido a comprar LNG importado y hago un contrato de largo plazo o espero a ver si Sirius aparece por allá en el 2030? Entonces solamente hago un contrato de corto plazo en LNG que me sale mucho más caro. Están haciendo, nosotros ya deberíamos haber superado eso. Salgamos a construir, creo yo, en este momento inicial una infraestructura pensada para que tengamos amplitud de oferta internacional aquí. Así eso nos cueste más en este momento, es una apuesta, y salgamos a buscar compromisos de más largo plazo para yo poder decir, yo te lo traigo, aquí va a estar, tú lo tomas, te tengo buen precio. Yo creo que ese es el camino. ¿Alguno quiere comentar algo? Alirio. Yo creo que hay un punto que quiero añadir que también es importante para la detonación y quizá algo está un poco controversial, pero yo creo que la mejor manera de detonar el mercado es dejar al mercado ser. Y esto es crear los incentivos a largo plazo para que alguien pueda llegar a invertir con la certeza necesaria de que no van a cambiar las reglas el próximo año y el siguiente año y lo que sigue. Y una de las cosas que yo creo que es importante es, en cuanto al subsidio, yo soy obviamente
muy familiar con la cuestión de necesidad de mucha parte de la población. Hicimos un estudio el año pasado que presentamos justamente aquí de la necesidad en el sur del consumo de leña en Colombia, algo súper negativo. Pero yo soy de la idea que el subsidio debe estar separado de la compra del producto. Entonces, si la gente en el sur compra, ellos tienen que ver que el producto cuesta esto y esto cuesta traerlo y que después el gobierno le haga una bonificación a ese consumidor por haber comprado ese producto. ¿Cuál es el beneficio de esto? No hay dos precios distintos. Y el consumidor, uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina es que queremos proteger al consumidor de los embates del mercado internacional. ¿Qué creen? Los protejas o no, el mercado internacional va a seguir con sus embates. Entonces, el consumidor tiene que saber lo que cuesta el cilindro. Esto le dota al distribuidor de los recursos necesarios para invertir en mejor distribución, mejor infraestructura, mayor terminales de importación, etcétera. Separa la relación y ya si el gobierno, de su bondad o no, quiere subsidiar la pobreza energética, que lo haga en una transacción separada. Ese es el éxito que ha tenido la India, que ha reducido muchísimo el consumo de leña y es la mejor manera de luego no aventarse a una cuestión donde los distribuidores tienen que esperar que el gobierno pague para poder continuar con sus ventas. Sé que es algo controversial, pero ya se los mostré. No hay de dónde esconderse. El mercado internacional manda y cualquier protección es realmente tratar de tapar un sol con un dedo. No digo que no se ayude a la gente, que se ayude, pero con un mecanismo donde no le cambie la percepción de lo que es barato y de lo que es caro. El precio, no hay precio justo. Encuentren en un libro de economía, el precio justo, no existe esa definición. El precio es el precio y básicamente al cobrar lo real, dotas al distribuidor de los incentivos para poder ser creativo y llevar el producto cada vez más barato y con mejor distribución. Johan, ¿lo ve usted sintiendo un poco desde el sector privado? No, ¿Cómo es lo que ve? me encanta esa determinación y todo lo que Adrián nos comparte sobre cómo desde generar nuevos escenarios de negociación, pensando siempre en el largo plazo, ¿no? De cómo, si bien es cierto, el producto ya es competitivo per se frente al gas natural, como ya sabemos que tiene un incremento en los precios de manera sustancial, aquí vemos más estabilidad. Entonces, si hay esa certeza de parte de cada uno de los agentes de la cadena en apostarle por mejorar la infraestructura, por hacer mejores negociaciones, por permitir que el producto compita sin subsidios, pues no tengo, digamos que nada diferente a una emoción y un optimismo en pensar que los 3.000 vehículos que hoy están convertidos prontamente pueden duplicarse o triplicarse, van a tener crecimientos exponenciales. Y es porque sencillamente la dinámica en la demanda de los energéticos está dada por el ahorro y el consumidor sabe bastante de eso. Él sabe cómo buscar eficiencias en el energético que él quiere utilizar. Entonces, si logramos a través del autogás tener una competitividad que esté por encima del 35%, pues ese consumidor que tiene la tranquilidad de que siempre va a estar el suministro, de que está disponible el producto, pues no va a pensar en él mismo invertir en una conversión. Y ahí pues los energéticos van a competir, porque en nuestro país, que sería también un hito importante, que los mismos ensambladores y la industria automotriz se vea con el interés de importar vehículos dedicados a GLP, pero hoy los que están rodando en las calles, pues al igual que los de GNV, tienen la dualidad. Entonces ellos van a decidir cómo le conviene estar en gasolina o por qué le conviene siempre estar en GLP. Por eso acentuado tanto, donde en efecto veo grandes oportunidades y por supuesto el gobierno pues muy interesado en ponerse al día en los temas que ya han venido avanzando desde la reglamentación, les decía, desde la parte técnica, operativa y por supuesto en el SICON. Entonces, esa es mi satisfacción. Gracias. Jorge Alirio, ¿quiere comentar algo? Sí, son temas, creo que estamos en la misma línea, que todo esto lo hemos pensado en tratar de pronto de quitarle esa carga a las empresas de este tema de los subsidios, tratar que sea directamente al beneficiario directo y pues nos quitamos un poco de malas prácticas que tenemos ahí. Y en el mismo sentido, de pronto, cuando se tiene bastante es muy fácil dar y repartir. El tema es cuando no hay que dar. Entonces, de pronto sí es mirar cómo se reduce eso y se da una bolsa y se da una pequeña ayuda a todo el mundo para tratar de involucrar
a otras poblaciones que no tienen ese privilegio. Y tratar de ser un poco más ecuánime. Dentro de esa línea estamos analizando los diferentes escenarios para buscar como la mejor salida general para ello. Bueno, nos quedan unos minutos antes de finalizar el panel. No sé si quisieran arrancar con algunas conclusiones finales ustedes para redondear el tema. Entonces, no sé si quiere arrancar Adrián. Bueno, yo solo... Gracias, Juan Manuel. Yo quiero solo decir que he estado viniendo a Colombia por muchos años. Me he tocado vivir de viva voz la transformación que ha tenido el país. No podría estar más positivo sobre el gran potencial que existe en este país para crecer este gran mercado, llevar todas las bondades de este gran producto a más colombianos que se necesita, obviamente, para acabar con ese enemigo real que es la leña. Y simplemente mi petición a los participantes en el mercado es aprovechen esta gran oportunidad que se tiene para poder llevar este gran producto a más lugares. Estamos a la disposición para asesorar lo que ustedes necesiten, pero realmente esto es bueno, es un buen problema al que tener que administrar, ¿no? No todos los países en América Latina tienen una perspectiva tan positiva como Colombia, entonces yo creo que es importante capturar este momento porque al fin y al cabo tenía yo un profesor en Harvard de política pública que decía, no vean los numeritos nada más y los puntitos, no se te va a olvidar nunca que detrás de cada puntito que estás analizando hay una persona. Entonces, no se nos olvide nunca que detrás de estas decisiones y esta plática hay millones de colombianos que necesitan este producto ya, y todo lo que hagamos en este momento puede cambiar realmente la perspectiva del crecimiento de muchas vidas en Colombia. ¿Quién se mide? ¿Quién quiere seguir? ¿Cristian? Sí, yo creo que es tal vez una exhortación a lo que creo que uno tiene que resolver para que cuaje esta visión de largo plazo del GLP. Y es, el sector tiene que hacer de puente entre la necesidad de contratarse a largo plazo y dar tranquilidad de aquí va a haber suministro y la flexibilidad que requiere, y la tranquilidad y la flexibilidad que requiere la demanda de aquí está tu producto y lo puedes venir a pedir cuando quieras. Eso le va a tocar al sector. Para que el sector haga las inversiones y se le mida eso, pues eso es un riesgo grande. Es asumir ser el buffer entre los dos, necesita predictibilidad. Necesita la tranquilidad de que no va a haber ruidos innecesarios en el camino. Entonces, un poco, hay dos maneras de mejorar la predictibilidad, creo yo. Una, sinceramente, es tomar al productor monopólico y decirle deje de hacer ruido, comprométase con algo y no sigamos moviendo. Eso es una lucha eterna en todos los sectores en el que ese señor está, últimamente en electricidad también. Y la otra es al ministerio. Y yo entiendo el deseo de controlar, está en la naturaleza de uno como ministerio, pero en este mercado, no en electricidad que tiene redes, no, pero en este mercado cuyo maravilla es que es manualito, el transporte es fácil, la logística es fácil, tal vez la predictibilidad se logra dejándolos en paz. De acuerdo. Porque este es un mercado que sabe copar espacios. Lo que necesito es dejarlo que ellos salgan a copar los espacios. Claro. Entonces un poquito, déjenlos en paz, no les genere ruido adicional y déjenlos hacer. Gracias. Johan, ¿quiere? Bueno, yo tal vez partía contándoles nuestra experiencia que inició como un piloto en el 2021. Y por supuesto que hacemos nuestro mejor esfuerzo para entender esta industria como nuevos jugadores. Y hoy, después de escucharlos, no tengo duda que nuestra determinación en seguir invirtiendo y seguir ampliando esta oferta, dado los resultados que hemos visto y un panorama que es bastante prometedor, claro, con los ajustes que ya se han mencionado como oportunidad, pues estaremos ahí para impulsar el desarrollo del autogás en nuestro país. Jorge. Bueno, es claro que como ministerio y teniendo en cuenta todas las otras entidades del Estado, el objetivo es suplir el abastecimiento del país, ya sea con cualquier energético. Obviamente unos van a tener mayor ventaja que otros dependiendo de las condiciones en que se encuentren,
Y básicamente lo que se necesita ahorita es de la empresa privada que ayude a empujar todo esto, es lo que necesitamos en este momento. Y para ello obviamente se necesitan condiciones claras, reglamentación, regulación y condiciones claras para que ellos puedan avanzar para poder cubrir el abastecimiento que requerimos en un momento determinado. Bueno, para finalizar un poco conclusiones, yo creo. Disponibilidad de gas, hay. Adrián nos mostró que de eso no se preocupen. La conversación acá es, hagamos lo posible, traigámoslo, y Cristian pone un tema sobre la mesa importante y es, juguémosle a largo plazo. No nos quedemos en la oportunidad del corto, planteemos opciones, y creo que eso se complementa con un tema relevante que mencionó Adrián, y es contratarse a largo plazo permite jugar mejor en el mercado internacional, permite tener una estabilidad en varios de los componentes y, como él dijo, el precio es el precio. Y obviamente creo que hay un tema relevante y creo que es un mensaje importante que manda Cristian en esa conversación, y es dejen a los jugadores del mercado trabajar, que ellos ayudan a copar ciertos espacios para que este mercado siga creciendo. Ahí necesitamos trabajo también desde el lado del Ministerio de Minas, política, y hay veces tendemos a meternos más de lo que queremos y empezamos a limitar ciertos trabajos. Yo creo que hay un mensaje importante, y creo que desde el lado de Terpel como organización nos dice, vea, yo le aposté un mercado, veo que hay una oportunidad grande y podemos crecer. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad importante, pero más que esa oportunidad, creo que aquí todos los que estamos sentados tenemos una responsabilidad, y tal vez una responsabilidad como Colombia para brindarle una solución en el momento que la necesita, y que como sector tenemos que ser capaces de ayudar en una situación que se ve que va a ser difícil y que tenemos que hacer una tarea importante. Entonces, para eso creo que requerimos una visión clara, inversiones, una regulación clara y compromiso del sector para que esto sea una realidad. Entonces, sin más, porque aquí el reloj dice que estamos en ceros, agradecerle a los panelistas por el tiempo, los aportes y la oportunidad por habernos compartido su visión, y bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Creo que Alejandro nos tiene un almuerzo ahora, entonces para que no salgan corriendo, tranquilos, con orden. Muchas gracias. Cualquier cosa que necesites. Muchísimas gracias.